Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú presenta la primera sesión del curso virtual Últimas Actualizaciones Tributarias 2023. Tenemos ya en plataforma a la doctora Rosa Ortega Salavarría, contadora pública colegiada, magíster en tributación y política fiscal por la Universidad de Lima, actual directora de la revista Contadores y Empresas, consultora independiente en doctrina contable, NIF y su impacto o repercusiones tributarias, docente en la Universidad de Lima. Para nosotros, como siempre, un honor, un privilegio poder contar con el apoyo y la colaboración de la doctora Rosa a favor de nuestros clientes, suscriptores y asociados de la membresía tributaria del Club de Contadores. Doctora Rosa, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con nuestra sesión que nos convoca para el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Edu. Bien, muy buenas noches a cada uno de los participantes que se están conectando. Como siempre, un gusto saludarlos. Un abrazo fraterno. Se encuentren bien. El día de hoy y el día de mañana vamos a desarrollar el curso de actualización tributaria, en el cual también vamos a ver algunos tópicos, algunas modificaciones relevantes, criterios de SUNAT y también algunas disposiciones como parte de la coyuntura. El primer tema que vamos a tratar tiene que ver con el crédito fiscal del IGB, ello a razón de una modificatoria que se dio en el mes de enero en el reglamento, vinculado con la emisión electrónica con de pago y también un informe de SUNAT reciente que se ha vertido sobre el tema. Bajo esos aspectos, entonces lo que vamos a hacer en principio es ver los requisitos a observar para la existencia y el ejercicio del crédito. Vamos a mencionar algunos criterios del Tribunal Fiscal. Siempre es bueno tener en cuenta ello a título de recordaris, ¿no? Respecto al uso del crédito, las condiciones y requisitos formales también, y luego para decantar en el análisis de las modificaciones y finalmente sobre el informe de SUNAT, aprovechar ese criterio para hacer un recordaris también del tratamiento del IGB. Eso como primer tópico. Luego, como marco de la coyuntura actual, en algunas zonas, en algunas regiones del país sabemos que se están produciendo, ¿no?, algunos daños o desastres producto de fenómenos naturales, el tema de las lluvias y también, bueno, lo que ocurrió en marzo a través del ciclón. Entonces, sobre esa base vamos a desarrollar dos temas importantes, ¿no? Uno de ellos vinculado con el tratamiento que se debe otorgar a las donaciones y a la prestación de servicios gratuitos para aquellas empresas que se involucren, ¿no?, en colaborar, en ayudar, y finalmente la idea es deducirlo para impuesto a la renta y también ver la incidencia con IGB, ¿no? La idea es tener este marco claro, preciso, de cara pues a que no se vean perjudicados con alguna contingencia o reparo. Ese punto importante. Y luego, dentro de lo programado para esta sesión, vamos a revisar el tema de facilidades tributarias, ¿correcto? Que ya va o incide directamente en los contribuyentes que se encuentran ubicados en su domicilio fiscal en las zonas que han sido pues declaradas en emergencia. Sobre ello vamos a revisar algunos, los principales beneficios comprendidos, principalmente el tema de cronogramas y prórrogas, no solo para mencionar la norma, sino incidir en algunas pautas o recomendaciones que advertimos se deben tener en cuenta con la concesión, siempre de cara pues a minimizar o evitar contingencias o situaciones no queridas y mucho más en las circunstancias actuales. ¿Okay? Sobre esta base, entonces, el primer tópico que vamos a tratar o vamos a abordar tiene vinculación con el crédito fiscal del IGB. Sobre el particular, es importante tener en cuenta el esquema de determinación general, ¿no?, de este tributo. Para la determinación del IGB, como nosotros sabemos, hay que determinar el débito fiscal que corresponde al tributo o al impuesto que grava
las operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación del IGB y corresponden a la venta de bienes, prestación de servicios a título oneroso o utilización de servicios, el supuesto de importación también, la primera venta de inmuebles y los contratos de construcción. El débito fiscal se genera o se produce al nacimiento de la obligación tributaria, ¿no? En la legislación del IGB se menciona para cada uno de los supuestos que he señalado de las operaciones comprendidas en el ámbito de aplicación, se señala, se regula el momento en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria. Ahora, sobre ese débito fiscal corresponde deducir el crédito fiscal de cara a determinar finalmente el impuesto a pagar, ¿no? El IGB a pagar. Entonces, el crédito fiscal, en líneas generales, está constituido por las adquisiciones de bienes y servicios, ¿no? De adquisiciones de bienes y servicios que efectúa la empresa. Ello, pues, se sustenta en la técnica del IGB y que corresponde al valor agregado, ¿no? La idea es que en cada etapa se tribute solo sobre el valor agregado. Entonces, el tema del crédito fiscal y que en la doctrina, ¿no? En la legislación internacional comparada también se conoce como derecho de deducción, va sobre ese aspecto, ¿no? Concretar en suma, en síntesis, la técnica del valor agregado, para lo cual se necesita hacer esta deducción del crédito, ¿correcto? Ahora, cuando hablamos de que el IGB que grava las adquisiciones de bienes y servicios constituye crédito fiscal, de acuerdo a nuestra legislación, se han previsto el cumplimiento de dos tipos de requisitos, los requisitos sustanciales y los requisitos formales. Los requisitos sustanciales corresponden o implican la existencia del derecho, es decir, que el derecho existe como tal. Y los requisitos formales se vinculan con la oportunidad o el momento en cual se ejerce ese derecho, en el cual finalmente se efectúa la deducción, ¿no? Y que en términos prácticos, operativos, se concreta pues cuando se consigna la respectiva declaración jurada mensual. Entonces, ahora sobre los requisitos sustanciales, es importante recordar que aquellos corresponden a que sea permitido por la legislación del impuesto a la renta y que se destine a operaciones gravadas con IGB, ¿no? Ahora vamos en la primera parte, a continuación, vamos a mencionar algunos aspectos relacionados con el hecho de que sea permitido por la legislación del impuesto a la renta, eso como primer punto, primer paso, y que realmente siempre genera dudas, preguntas y controversias, ¿no? No es un tema pacífico, este requisito siempre genera, ¿no? o origina diferentes criterios, opiniones, y bueno, a nivel de revisión o fiscalización, para en algunos supuestos también controversias entre el contribuyente y la SUNAT y algunos reparos. ¿Okay? Eso para observar. Sobre el segundo requisito, que se destine a operaciones grabadas con el IGB, es importante tener en cuenta que en algunos casos las empresas pueden desarrollar operaciones grabadas y no grabadas, como serían las operaciones exoneradas. Entonces, por ello es que para determinar el IGB que finalmente va a calificar como crédito fiscal, se aplica la técnica de la prorrata, ¿no? También ahora comentaremos o daremos algunos alcances breves sobre el particular. Y como les decía, los requisitos formales que permiten el ejercicio de ese derecho. De acuerdo a lo que hemos comentado, débito menos crédito fiscal determinan el IGB a pagar. Veamos ahora algunos alcances sobre los requisitos sustanciales, primero, para luego ya decantar en los requisitos formales, porque esa es la secuencia, ¿no? No debemos, a veces cuando se ve el tema del crédito fiscal, podemos concentrarnos mucho en el comprobante de pago, en el IGB que está discriminado, pero lo importante primero es el tamiz de lo sustancial, que el derecho como tal exista, ¿no? Y ahí el inciso A del artículo 18 de la ley del IGB señala como un primer requisito que la adquisición sea permitida, ¿sí? Sea permitida como costo o gasto de la empresa para propósitos del impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto.
¿Okay? Y como les decía, este requisito no es pacífico, genera siempre controversias, dudas o reparos, ¿no? Sobre esa vinculación que se hace con el impuesto a la renta, ¿no? En suma, es lo que se plantea siempre, o las controversias, es esta vinculación es solo conceptual, ¿no? O también debe verse, por ejemplo, el tema de en la legislación del impuesto a la renta se alude a la causalidad. Y el otro aspecto que también es una situación que origina diferentes opiniones, está referido a los límites o parámetros, ¿no? Entonces tenemos estos dos aspectos, de causalidad bajo la mirada del impuesto a la renta y límites o parámetros. Deberían considerarse, deberían aplicarse para el IGB. Esos son supuestos a observar. Sobre la causalidad, por ejemplo, tenemos que el Tribunal Fiscal ya en sendas resoluciones, es un criterio recurrente, señala, ¿no? Señala que sí se debería observar o se debería cumplir. Hay para fines ilustrativos cito dos RTFs del año 2019 y en la cual pues señalan que tanto para el gasto, para el impuesto a la renta, como para el crédito fiscal, debe cumplirse o debe observarse el tema de cumplir con la condición de causalidad. Ello que implica que sea pues necesario, ¿no? Que se requiere que sea necesario. Si hablamos a nivel de impuesto a la renta, para la generación de rentas grabadas o el mantenimiento de la fuente, que en principio que sea necesario, que se encuentre debidamente acreditado, que sea fehaciente, y también los aspectos de normalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Pero miren que estamos dentro del marco del impuesto a la renta, ¿ok? Entonces, y otro aspecto que yo siempre me permito mencionar es que el IGB habla del costo o gasto. Y finalmente, en la casuística jurisprudencial, en los reparos de SUNAT, se termina considerando la causalidad también para lo que corresponde al costo, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de bienes que son activos. Entonces, lo que deberíamos plantearnos o considerar también es el costo resultaría aplicable, para el costo resultaría aplicable el tema de la causalidad. A nivel de la legislación del impuesto a la renta sabemos que no. A nivel de la legislación del impuesto a la renta sabemos que la causalidad se aplica al gasto, no al costo. Pero valgan verdades, para el crédito fiscal se toma en conjunto, ¿no? Costo o gasto para la aplicación de la causalidad a nivel de los criterios que maneja la SUNAT y el Tribunal Fiscal. Ahora, sobre ese punto, aquí les comparto, ¿no? Un informe del año 2019, el 151, en el cual, ¿no? Este criterio de la administración señala que la remisión a las normas del impuesto a la renta debe ser entendido como meramente conceptual, ¿no? Es decir, que se encuentre, pues, o podríamos entenderlo que se encuentre vinculado a la actividad del negocio, a las operaciones del negocio, a la actividad comercial, que a ese punto se vería, ¿no? Que no se consideran, pues, actividades particulares o ajenas al giro del negocio. Bajo esa materia es que también aquí SUNAT precisa ello, ¿no? Meramente conceptual, lo que implica verificar que para efectos de este impuesto debe tener relación con el giro del negocio independientemente de su deducción efectiva, ¿no? Este caso en particular abordaba pues sobre importaciones y sobre determinados conceptos que no calificaban o no constituían costo propiamente dicho, pero que sí se consideraban para efectos del IGB. Y miren ahí lo que les comentaba, ¿no? Lo que se indica aquí es lo que en el supuesto materia de consulta implica verificar que las importaciones cumplen con el principio de causalidad para que puedan ser reconocidos como costo, ¿ok? Y ahí es donde me permito yo particularmente incidir, ¿no? La causalidad a nivel del impuesto a la renta no se aplica cuando hablamos del costo computable, ¿no? Porque eso está en otros artículos, en la determinación de la renta bruta. La causalidad se aplica para gastos, ¿ok? Pero para IGB toman ambos. Para costo o gasto, el principio de causalidad, ¿ok? Ahí se hace una mención, una referencia en este informe, una llamada sobre el criterio del Tribunal Fiscal. Mencionan otros RTFs, ¿okay? En la que se señala que las adquisiciones realizadas deben guardar relación de causalidad
¿okay? Lo que les decía, ¿no? Generar destinadas a la generación de rentas grabadas o al mantenimiento de la fuente y que se destinen a operaciones grabadas con el IGB, ¿okay? Para efectos del valor agregado, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? La técnica del valor agregado, ¿okay? Eso para que lo observen o lo tengan en cuenta. Entonces, la causalidad a nivel de criterio de SUNAT y del Tribunal Fiscal debe cumplirse, debe observarse, pero la discusión o el tema es si solamente debería ser conceptual o deberíamos ir también a supuestos específicos. Hay jurisprudencia, ¿no? Como la que les estaba mencionando, de diferentes ejercicios en los cuales se maneja o se mantiene el mismo criterio. Aquí, por ejemplo, en la primera se señala que la adquisición de bienes o servicios debe guardar una relación directa y causal con la generación de las rentas grabadas de la empresa. Ojo, la causalidad, recordemos, no solo es directa, sino también puede ser una causalidad indirecta, deducciones amplias. Entonces, este tema hay que mirarlo con pinzas. Finalmente, a nivel de la legislación, cumplir el tema de la causalidad. Y nuevamente se señala aquí, ¿no? Para que pueda ser usado el crédito, el IGB como crédito que grava la adquisición, que sea permitida como gasto o costo de la empresa de conformidad con la legislación del impuesto a la renta, ¿no? Siempre gasto o costo, ambos supuestos, y se analizan o se miran bajo este principio de causalidad. Luego, en el 2019, también se menciona, ¿no? O se señala que para aplicar como crédito fiscal el IGB que grava las adquisiciones debe existir una relación entre los gastos y la renta generada, lo que otorga el carácter necesario, ¿no? El carácter de necesario. La causalidad va a ello, ¿no? Que haya una causa que sea necesaria. Y la otra jurisprudencia también, ¿no? Incide en que para sustentar el crédito fiscal es importante, aquí hay un tema de acreditación, de fehaciencia. Se señala que para la deducción de gastos y el crédito fiscal debe hacerse o debe acreditarse en forma fehaciente y razonable, ¿no? Se necesita acreditar las operaciones que las operaciones se hayan realizado. Esto es otro supuesto, como les decía, no debemos concentrarnos solo en el comprobante de pago, esa es la parte formal, sino a nivel sustancial. Por ejemplo, lo primero es que la operación efectivamente se haya realizado, se haya concretado. Y luego que los contribuyentes deben mantener al menos un nivel mínimo indispensable de elementos de prueba, ¿no? Que acrediten que los comprobantes de pago corresponden a operaciones efectuadas en la realidad. Eso es un marco para acreditar justamente este requisito de que sea causal, necesario y por ende también la respectiva fehaciencia. ¿Okay? Sobre el otro aspecto que les mencionaba, el tema de los límites, ¿no? ¿Aplicamos o no los límites para efectos del impuesto a la renta? Sobre el particular, en la legislación del IGB, en un supuesto específico, sí se regula sobre los límites. Y eso corresponde solo a gastos de representación, ¿no? La pregunta sería si se quería aplicar el criterio de los límites para efectos del IGB también, para todo concepto, porque solo se regula en forma expresa para gastos de representación y no para otros conceptos, ¿ok? Pero en todo caso, lo que sí está regulado para IGB sobre gastos de representación. Y lo que se señala en suma, en síntesis, es que para aplicar el crédito fiscal sobre el IGB que grava estos gastos, lo que se tiene que hacer es determinar el importe máximo de gastos, ¿no? Que no exceda del tope fijado para el impuesto a la renta hasta el mes, ¿no? En que se ha incidido, se va a determinar el gasto, es decir, en forma acumulada. Entonces, aquí, por ejemplo, en el numeral 10 del artículo 6 del reglamento, se señala que los gastos de representación otorgan derecho a crédito fiscal en la parte que no excedan del 0.5% de los ingresos acumulados hasta el mes en que corresponda su aplicación, es decir, hasta el mes en que se han incurrido en esos gastos.
Ese es el procedimiento y el límite de 40 UIT. Es decir, aplican los límites del impuesto a la renta, pero no en un ejercicio